Hola, muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, directora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la más cordial bienvenida a esta charla que tenemos cada mes en el museo. Iniciamos nuestras charlas del año, este mes, en el mes de la Constitución, con un tema que forma parte de las conmemoraciones que se han realizado desde el año pasado, desde el 2024, por los 200 años de la primera Constitución del México independiente. Hoy hablaremos de la creación del Distrito Federal como sede de los poderes de la nación que ocurrió a fines de noviembre de 1824 por acuerdo del Congreso Constituyente que elaboró nuestra primera constitución. Y también veremos cuál fue el impacto que tuvo su creación. Y para ello doy la bienvenida a la doctora Regina Tapia Chávez. Regina, muchas gracias por estar con nosotras aquí en este espacio virtual del museo. Encantada de la vida. Muchas gracias por la invitación. Si me permites, voy a leerte una semblanza para que te conozcan quienes nos están sintonizando y después entramos ya en materia de esta charla. Claro. La doctora Regina Tapia es licenciada bueno, obtuvo su licenciatura en Instituto Cultural Helénico y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tomó sus grados de maestría en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y en la Facultad de Filosofía y Letras por la UNAM, y es doctora por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. En cuanto a premios y reconocimientos, es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Es premio Gastón García Cantú del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en el 2015, así como ganadora del premio Marcos y Celia Maus de la Facultad de Filosofía y Letras a la mejor tesis, ¿verdad? Estos premios son para las Sí. mejores tesis que otorga esta facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, y este premio lo obtuve en el 2012. Y también es premio Francisco Javier Clavijero, también a tesis de grado, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia del 2011. Es investigadora del Colegio Mexiquense y exdirectora del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Regina, nuevamente gracias por estar con nosotras. Con nosotras tenemos a una experta, sobre todo desde la visión del archivo, de la historia de la creación de este Distrito Federal que nació así, con ese nombre, como sede de los poderes de la federación, una federación que se creó hace 200 años, según lo dictó la Constitución de 1824. Entonces, antes de comenzar, los invito a que dejen sus dudas o sus comentarios en el chat de Facebook y serán atendidos por nuestra invitada posteriormente. Pues Regina, la charla de hoy se titula La creación del Distrito Federal en 1824, sede de los poderes de la nueva federación. Pues empecemos con los antecedentes precisamente de la creación de este Distrito Federal. Cuéntanos en qué contexto ocurrió. Recordemos que la Constitución de 1824, en su artículo quinto, creó 19 estados y 4 territorios. Y además estableció que iba a haber una sede de los poderes federales, y por decreto del 18 de noviembre de ese mismo año creó este Distrito Federal. Cuéntanos en qué contexto sucedió todo esto, por favor. Claro que sí. Otra vez muchas gracias. Lo que pasa en 1824 en México y gracias a este fantástico ciclo que han estado teniendo en el Museo de las Intervenciones, ya hemos ido viendo, ¿no? Algunas de las experiencias estatales y un poco cómo era la situación general, ¿no? En el país y en particular pienso en la participación que tuvo Mariana Terán hace un par de meses, donde nos pintó muy bien que la situación era muy álgida en términos de la protección de la soberanía de parte de algunos de las antiguas intendencias, nuevos estados, ¿no? Que todavía no se crean, que estamos en ese proceso, pero que sin duda pues ya tenemos una representación territorial, una presencia de el poder territorial desde algunas de estas entidades, ¿no? En particular los cinco tremendos hiperfederalistas: Zacatecas, Jalisco, Oaxaca, Yucatán, eh, uno se me escapa, ahora lo recordaré, eh, y que, eh, y que ellos llevaron en gran medida la batuta,
de cómo se delineó esta primera constitución. En un libro del Colegio de México, que a mí en lo particular me gusta, de Alicia Hernández Chávez, Fausta Gantús y Florencia Gutiérrez, ellas le llaman el pacto mínimo a la Constitución de 1824, porque era como una forma de llegar a un acuerdo, sobre todo con estos aguerridos, y conformar la nueva república sin pisar los talones de todo aquello que para ellos era muy importante defender en términos de autonomía. Entonces, entonces así se hace, ¿no? La Constitución de 1824 uno la ve, uno quiere buscar, cuando uno es joven que empieza a estudiar la historia, uno se acerca a la Constitución de 1824, por ejemplo, para ver cuáles fueron los primeros derechos ciudadanos de los mexicanos, y no se encuentra uno nada de eso, porque es un pacto mínimo entre territorios muy fuertes y entre muchos territorios despoblados. Entonces, esa constitución fue hecha así, y sin duda había el gran tema de dónde iban a residir estos nuevos poderes federales, y ahí se inicia una discusión. Eh, Teníamos la experiencia de los Estados Unidos, que fue importante. En Estados Unidos, recordemos que cuando se proclama la independencia de las 13 colonias, la primera capital fue Filadelfia. Y en Filadelfia hubo toda una serie de acontecimientos muy fuertes, porque finalmente Filadelfia era la capital de una de esas 13 colonias, y los de Pensilvania y los intereses de Pensilvania pues estaban hiper presentes, y todas las demás colonias empezaron a sentir subrepresentadas. Entonces, Estados Unidos fue una gran lección. Finalmente ahí se hace un distrito, el Distrito de Columbia, y se crea la ciudad de Washington, fuera ¿no? Virginia y otra entidad donan terreno para que se haga este distrito, para que se haga esta ciudad, donde ya ninguna colonia tenía el mando. Entonces es un poco por ahí que viene la inspiración de hacer aquí un distrito federal. En Argentina también se hace una ciudad federal, ¿no? En una capital federal. Hay otras experiencias, pero digamos que en el momento en el que se empieza a pensar en este problema en México, la referencia y la experiencia, y sobre todo por los acontecimientos previos al establecimiento de Washington en los Estados Unidos, había una inclinación porque se hiciera el Distrito Federal. Ahora, si uno ve la historia desde las entidades que estaban involucradas en la toma de esta decisión, pues parece que no estaba tan claro que se estaba planteando así. Parecería, uno ve las discusiones en el Congreso y ve las discusiones locales, ¿no? Particularmente las del Estado de México, y uno ahí entiende que visto desde las experiencias locales, pues ahí parece que sí había otro tipo de forcejeo político que no es tan higiénico, digámoslo así, ¿no? Como ahora lo podemos ver desde la historia, ¿no? Se planteó así porque se veía desde esta experiencia, y entonces se trató de hacer de esta forma. Pero bueno, ya viéndolo ahí en las fuentes, ¿no? Y cómo fueron las discusiones, pues vemos que desde los estados sí se estaba tratando de tomar control de dónde iban a estar la sede de los poderes nacionales. ¿De qué estados estamos hablando, Regina? Eh, las, Había múltiples opciones en Guanajuato. Se planteó Celaya, San Miguel, Hidalgo, Villa de Hidalgo, que además traía una carga simbólica importante. Y un lugar que sonó y que se antojaba que podría haber sido un contendiente importante para establecer ahí la capital fue Querétaro, ¿no? Ellos eh, siempre dicen, ¿no? Que ellos son el centro del país. Perdón. Entonces, había este argumento de punto geográfico que estaba a su favor, pero claro, la otra gran contendiente y quizá como la reina de los contendientes era la Ciudad de México.
había sido la capital virreinal, había sido la capital prehispánica, si lo queremos ver así, ¿no? Con cierto anacronismo, y tenía la infraestructura la Ciudad de México. Cuando se empiezan estas discusiones, ¿no? En esos meses entre que se proclama la Constitución y finalmente en noviembre, cuando se decreta la formación del Distrito Federal, eh, en todo ese tiempo, sobre todo los funcionarios del nuevo gobierno federal fueron los grandes defensores de que fuera la Ciudad de México, porque ellos veían el tema práctico, el tema pragmático. ¿Cómo nos vamos a llevar todo esto? ¿Cómo sabemos si allá tienen los espacios que aquí tenemos? Porque aquí finalmente en la Ciudad de México lo que pasó fue que se suplantó, ¿no? Entonces hay un palacio donde ahora puede ser el Palacio Nacional. Hay los espacios donde ahora pueden ser el Congreso Nacional, donde ahora pueden ser, en fin, ¿no? Lo que queramos nacional, ¿no? La Plaza de la Constitución, que era lo que ahora le llamamos el Zócalo, que era por la Constitución de 1812, una monárquica, pues ahora podía ser la Plaza de la Constitución Nacional. Entonces, la Ciudad de México tenía muchas ventajas, ¿no? Y ofrecía muchas facilidades para continuar el funcionamiento del gobierno. Entonces uno ve las discusiones en el Congreso al respecto y ve el desfile de los ministros pasando diciendo, oigan, nos vamos a complicar mucho la vida si nos llevamos esto de aquí. Y además, y esto nos lleva a la siguiente pregunta que tenemos para esta charla. Quiero que nos hables antes de los intereses que pusieron sobre la mesa en esas discusiones, pero permíteme antes, mencionaste de un coloquio, y en efecto déjame comentar a quienes nos a quienes nos escuchan, que desde noviembre, precisamente coincidiendo con la creación de la primera constitución de uno de esos 19 nuevos estados, que fue la de Jalisco, en noviembre de 1824, iniciamos un coloquio que está integrado por 12 mesas, y Regina hacía referencia a la primera mesa, en efecto, en donde empezamos este coloquio y se planteó la situación general de esta lucha de poderes, de esta adaptación, porque todos se enfrentaban a un escenario nuevo, ¿no? Tanto ante un decreto que decía se crea una sede de los poderes, va a ser el Distrito Federal, como la orden de se crean 19 estados que tienen que delimitar territorialmente su área, y más aún que tenían la obligación de hacer su primera constitución en donde deberían plasmar eso desde su extensión territorial, los derechos de sus habitantes y demás. Entonces, en esa primera mesa que fue de introducción, eh, y que pueden consultar en nuestro canal de YouTube, en donde hemos estado subiendo todas las mesas, empezamos a tocar este tema bien interesante, y para no quedarnos cortos decidimos invitar a Regina a que estuviera en esta charla del mes para que tuviera todo este espacio y nos hablara ya con más detalle sobre este momento histórico tan importante. Entonces, siguiendo con el relato que nos cuentas, retomemos esos intereses. Comentabas que se dieron las discusiones en el Congreso y en otros foros políticos y se vieron los intereses de todo tipo, a favor y en contra de que la sede de los poderes de la Unión fuera el Distrito Federal. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, a ver, aquí, lo que tenía que hacerse para poder avanzar es que imaginemos el momento político, ¿no? Y imaginemos cómo tuvieron que darse las circunstancias para, para de pronto decir, vamos a hacer esto que es completamente nuevo, ¿no? Como decían en la época, exótico, la república. Em, entonces, obviamente, la forma, bueno, no obviamente, pero digamos, una manera de sacarlo adelante fue superponer muchas de las estructuras que existían previas. No voy a hablar del primer imperio, que fue breve, ¿no? Y que ese sin duda sí funcionó sobre las estructuras coloniales, pero también la República tuvo que hacer uso e inspirarse. Entonces, de los territorios que estaban delimitados durante el tiempo, durante las reformas borbónicas, ¿no? Las famosas intendencias, sobre esas se hicieron estos 19 estados y los territorios.
El tema de los territorios tenía que ver con la población, ¿no? Los que se denominaban territorios era porque estaban lo suficientemente despoblados como para que no pudieran tener esa representación como entidad como los demás. El, mencionaste ahora el caso de Jalisco, o sea, imaginemos que a esta experiencia constitucional vienen entidades, ¿no? Ya futuras entidades que ya están teniendo sus constituciones propias, ¿no? Que ya tienen estos trabajos previos hechos, ¿no? Y pensemos en muchas otras, por ejemplo, las norteñas, yo soy de Sonora, y uno revisa el archivo histórico de mi estado, y en los años 20 hay muy poco, porque no se estaba trabajando en el mismo sentido que un Jalisco, ¿no? Eh, entonces, pues sí, los intereses estaban muy disparadas, las diferencias. Y, insisto, habían estos cinco muy potentes. Entre, entre los potentes estaba el Estado de México, por su población, siempre ha sido la entidad más poblada, y por su tamaño. O sea, pensemos que en este momento el Estado de México es lo que hoy constituyen Guerrero, bueno, gran parte de Guerrero, Hidalgo, Morelos, un cacho de Tlaxcala, lo que fue el Distrito Federal que hoy es la Ciudad de México, este, y, y entonces es un estado que casi va de costa a costa, ¿no? O sea, es una cosa gigantesca la provincia de México, la Intendencia de México. La ventaja, comillas, que tuvimos es que el Estado de México no era federalista, no tenía esta potencia ideológica de los otros casos que hemos mencionado aquí y que se han estado explorando en el coloquio del museo. Y voy a atreverme a ser un poco coloquial, pero casi que los agarraron estacionándose a los del Estado de México cuando se termina por determinar que se haga el Distrito Federal sobre su territorio y quitándole su capital, que fue la Ciudad de México. Eso fue tremendo. Además, en ese momento en el Estado de México había un gobernador que no fue poca cosa, que era Melchor Musquiz, que él sí tenía otro tipo de, si bien el Estado no era federalista, Musquiz sí tenía ideas más claras y, y además él fue un defensor o un luchador por no perder la Ciudad de México. Estuvieron en la lucha, el Estado de México proclama su constitución en 25, ¿no? Ellos todavía trabajan en eso un poco más de tiempo, sobre todo por esto, o sea, la pérdida de la capital fue un golpe político muy duro que tuvo impacto interno que los hizo, ¿no? Tener otro tipo de replanteamientos. Trataron de negociar muchas cosas. Trataron de recuperar la capital por lo menos un año y medio. Lo estuvieron luchando. Tenemos la evidencia documental de cómo estuvieron mandando representaciones y representaciones al Congreso Nacional pidiendo que se les regresara, tratando de argumentar con diferentes tecnicismos que no era aplicable el decreto de noviembre de 24 que les quitaba el territorio. Eh, Ahí quizás es donde podríamos ver un poquito el mapa. No tenemos un plano de la época. A ver, pensemos que no es un tiempo donde se tengan ingenieros, donde se tengan instituciones como se tienen ahora, que se pueden, o como las que se tenían, por ejemplo, en el siglo XX, ¿no? Para no irnos tan a lo contemporáneo, donde se podían mandar trabajos técnicos para hacer medición, para hacer delimitación, para hacer este tipo de exploraciones. Entonces se tuvo que hacer un ejercicio de imaginación para establecer el Distrito Federal. Entonces se toma, ahí en la imagen se ve un ejercicio que hizo Gerald McGowan en su libro. Entonces se toma la plaza central de la ciudad, ¿no? El Zócalo, y de ahí se dibuja, ¿no? Para que veamos cómo era el pensamiento geográfico de la época, se dibuja un radio de 2 leguas alrededor. Y entonces, quien esté. Y y esas 2 leguas, pues terminaron ahí incorporando, les voy a decir exactamente,
eran algo así como 2 ciudades, 2 villas, veintitantos ranchos, un molino, un fuerte, ¿no? Hacen todo el recuento porque se hace el recorrido, si bien no se tenían las capacidades técnicas para levantar un mapa o el tiempo o los recursos, sí se hizo el recorrido y se hizo el recuento, ¿no? De todo lo que se incluyó en ese círculo imaginario del Distrito Federal. Y, eh, y entonces ahí estamos hablando de muchas capas de intereses que se vieron afectadas. Por supuesto, está el Estado de México, está Musquiz furibundo, con todo, y él y su Congreso, porque el Congreso lo respaldó, peleando porque no se fuera a la ciudad y porque sí, porque no se fuera a la ciudad y luego por recuperarla. Ahí en el Archivo Histórico de la Ciudad de México tenemos un expediente que se llama La Erección del Distrito Federal. Es un volumen grande y ahí tenemos una serie de representaciones ciudadanas. Esto a mí me parece interesantísimo. Es decir, gente que vivía dentro de ese radio escribió diciendo en el primer momento, esto es interesante también porque va cambiando el pulso social del asunto. Eh, en un primer momento diciendo, no se debe ir la capital del Estado de México, ¿no? Así hemos vivido, como si eso llevara muchísimos años, así hemos vivido y así nos queremos quedar. Entonces escriben los vecinos de Calpulalpan, escribe el marqués de Guadalupe pidiendo que no se haga, además de todas las intervenciones oficiales del Congreso del Estado, etcétera. Por su parte, el Ayuntamiento de la Ciudad de México también tiene un momento a ver, el Ayuntamiento de la Ciudad de México era una institución de una historicidad muy profunda, ¿no? Fue la primera institución española que se puso en la tierra firme. Bueno, si no consideramos la de Veracruz, que fue un poco, que se hizo un poco sobre las piernas, la de la Ciudad de México fue una de las primeras que además recibió cédula real, ¿no? Porque se fueron desde 1522 procuradores a conseguir la aprobación oficial del rey para tener la ciudad. Entonces, el Ayuntamiento de la Ciudad de México era importantísimo. Entonces, el ayuntamiento, en un primer momento, pues también con la sorpresa, con todas estas novedades encima, diciendo, ya no nos muevan más, ¿no? Vamos a quedarnos así. Luego diciendo, ok, no, sí, sí queremos ser capital federal. Luego defendiendo a ultranza ser la capital federal. Todavía no sabían los del Ayuntamiento de la Ciudad de México, pues todas las vicisitudes que se vendrían desde entonces hasta nuestros días por la superposición de funciones con el gobierno del Distrito Federal, con tener al presidente ahí mismo a unos pasos, etcétera, ¿no? Que sigue pasando. Entonces, hay, decía yo, hay un escalonamiento de intereses afectados muy grande, desde los que vivían en esos ranchos, el molino y el fuerte, hasta instituciones que tenían muchos intereses de por medio, donde habían estado participando en la cosa pública desde siempre, las familias históricas de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México, que bueno, pues ese fue el primer golpe de decisión territorial que recibieron, que no fue el último del siglo XIX, ¿no? Como mencioné hace un rato, luego en 1849 vendría lo tremendo que fue que les quitaran todo el territorio para ser Guerrero, y luego ya en los años 60, en 67 y 68, la creación de Hidalgo y Morelos, y también en 68 el municipio de Calpulalpan, que se va a Tlaxcala. Entonces, el Estado de México ahí inicia en 1824 el primer escalón de una serie de decisiones territoriales que recibiría, más otras que no tenemos estudios detallados al respecto, pero que sería interesantísimo entrar, que conforme fue avanzando el siglo XIX, porque bueno, claro, ahí la primera cosa es perder la capital y perder la ciudad histórica. Luego es a dónde nos vamos con la capital. Y el Estado de México ahí tiene como una peregrinación de capitales ahí curiosa, ¿no? Se va a Texcoco, Tlalpan, otra vez Texcoco y finalmente Toluca.
Y entonces en esos años, conforme el Distrito Federal va tomando forma, eh, en los años 50 del siglo XIX ya se hace como una delimitación más científica del territorio, luego ya a finales de siglo una todavía más acabada, pero en ese trayecto muchas poblaciones que estaban en los límites quisieron o no quedarse en el Estado de México y pidieron otros adscribirse al Distrito Federal. Eso es una historia que no conocemos a detalle y que sería interesantísimo conocer. Por ejemplo, es notable el caso de Tlalpan, que fue por algunos años capital del Estado de México y luego eventualmente ellos pidieron unirse al Distrito Federal y desde entonces pues ahora es una de nuestras alcaldías, ¿no? Viendo el Entonces, mapa y lo que decías tú que hubo poblaciones o villas que estaban de acuerdo en ser parte de de la nueva, del nuevo distrito, ¿no? Porque sí, pensaban que quizá iban a tener más privilegios, no sé. Vemos, por ejemplo, poblaciones que además tenían ya historia, incluso precolonial, ¿no? Como Tacubaya, Capozalco, Iztacalco. Entonces, todos estos pueblos, o las villas, como la Villa de Guadalupe, por ejemplo, eh, eh, ¿qué pensaban o qué sabían o qué les esperaba o qué especulaban que podría ser benéfico para ellos cuando decidían que ellos estaban de acuerdo en ser parte del Distrito Federal? Eh, los derechos, pasamos a la siguiente pregunta, los derechos y sus gobiernos locales, no sé, pensaron que iban a ser distintos, que iban a ser beneficiarios. ¿Qué pasó ahí con los habitantes que se quedaron en estas dos leguas? Porque ahí también, como decías, hay una superposición de todo, ¿no? Cuéntanos, ¿qué pasó ahí? Gracias. sí, bueno, a mí me encantaría conocer, desconozco el documento de la adscripción de Tlalpan al Distrito Federal, me encantaría conocerlo, lo tengo que localizar y estudiarlo porque es algo que me pica mi curiosidad como historiadora para saber cuáles son los argumentos que presentaron. Pero lo que sí podemos saber desde ya es que, por ejemplo, si uno ve la historia del Estado de México en el siglo XIX, bueno, igual que supongo que la de muchos estados, ¿no? Pero el Estado de México tuvo este descontrol o esta inestabilidad territorial por todas estas pérdidas, por el cambio de la capital, etcétera. Y y por su peso demográfico y su peso económico y su peso geopolítico, porque pues finalmente es vía de paso para llegar a la Ciudad de México y para transitar por muchos territorios, pues nunca perdió importancia, a pesar de los golpes de pérdidas territoriales. Nunca perdió importancia, hasta la fecha sigue siendo una entidad importantísima, ¿no? A nivel nacional. Em, Perdón. Entonces yo creo, si uno ve historia del Estado de México en el siglo XIX y uno ve historia de la Ciudad de México en el siglo XIX, hay un artículo muy famoso de hace muchos años de Eric Bañón que le llama a las ciudades mexicanas en el siglo XIX Islands in the Storm, ¿no? Islas en la tormenta. Mientras que todos los territorios rurales estaban siempre levantados, siempre con un pronunciamiento, siempre con cosas, en las ciudades parecía haber como una calma rara y la reina de las islas en la tormenta era la Ciudad de México. Entonces yo creo que había es una especulación mía como estudiosa del 19 mexicano, eh, yo creo que había una aspiración de paz, de tranquilidad, de estabilidad. Ahora, si uno conoce el archivo histórico de la Ciudad de México y el Fondo Municipalidades, que es donde están los archivos de todas estas entidades que rodeaban la Ciudad de México, pues uno sabe que no era esas islas en la tormenta no estaban tan tranquilas y no tenían la misma, eh, no tenían la misma estructura que la ciudad en sí, que la antigua Ciudad de México, la traza española. Uno ve, por ejemplo, lo vemos en las series documentales del archivo.
Uno ve, por ejemplo, todo el fondo ayuntamiento y las series que tenía súper ordenadas, policía, permisos, en fin, todas las funciones, ¿no? Que tenía el ayuntamiento. Y luego se va uno a ver las de Tlalpan, se va uno a ver las de Guadalupe Hidalgo, las de Azcapotzalco, etcétera, etcétera. Y uno ve que las series documentales están completamente disparadas, todas son diferentes, porque cada una funcionaba como podía, ¿no? Entonces ahí vemos que la Ciudad de México pues era una ciudad desigual. Más bien el Distrito Federal tenía entidades que funcionaban de forma muy desigual, donde la Ciudad de México en efecto era una isla en la tormenta, pero a lo mejor las municipalidades no tanto. Y entonces, por ejemplo, en muchos casos, algunas tuvieron, por decir un ejemplo, funciones judiciales durante muchísimos años, porque nadie nunca las volvió a ver y les dijo, oigan, no, esto se dirime en esta otra instancia, ¿no? Entonces siguieron teniendo a lo mejor eh, facultades que se les dieron en algún momento colonial, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va insisto, es una especulación, por ahí puede ir una explicación, ¿no? Por el tema de una aspiración. No conozco ningún caso donde haya sido al revés, donde entidades del Distrito Federal hayan querido regresarse al Estado de México, me parece que no. Por ejemplo, Iztapalapa, ese es otro caso interesante de ver. Iztapalapa se quedó muchos años en el Estado de México y luego eventualmente como que se vino. Ahí yo no tengo noticia de que haya sido, como en el caso de Tlalpan, por una representación donde pedían que adscribirse, parece que fue como algo que terminó pasando a lo mejor en alguno de de estas recomposiciones territoriales. Y, eh, y uno ve la documentación de la municipalidad de Iztapalapa y uno ve cómo cambia el vocabulario, cómo hay un vocabulario muy, no sé si decir ruralizado, como un tipo de manejo de las cosas públicas, pues, pues sí, como de entidad rural, y luego como poco a poco, ¿no? Conforme van pasando los años, que ya es parte del Distrito Federal, ya van cambiando las formas de comunicación política hacia algo, pues, que resuena más con la documentación de la ciudad. ¿No? Entonces son cositas ahí ahí hay un campo de estudio, Rosalba, tremendo, que se conoce poco, ¿no? Ahora, por suerte, hay algunos alumnos que se están interesando y están estudiando, Iztapalapa está un poco más estudiado, no en ese sentido, de la adscripción o no adscripción, pero sí en otros sentidos, pero Iztapalapa está bastante estudiado, Milpa Alta, Azcapotzalco, se van haciendo ya estudios, más o menos hay alumnos ahí trabajando sobre eso de posgrado, pero se necesita mucho más porque ahí hay un campo riquísimo para ver cómo se va constituyendo la identidad capitalina, ¿no? Porque ahora pues la Ciudad de México somos todos y somos todas esas entidades. Yo alguna vez hablaba con Sergio Miranda Pacheco, que es un especialista en temas de Distrito Federal, sobre todo ya más en el siglo XX, ¿no? La creación del Departamento del Distrito Federal y ese momento en el que se desaparecen los municipios del Distrito Federal y se les quita, ¿no? Esta capacidad de representación política para ya adscribirse un poder hipercentralizado en el presidente de la República, ¿no? Donde el gobernante de la Ciudad de México era un empleado del presidente y, ¿no? Y todos esos años del siglo XX que algunos hemos vivido, otros no, estaban muy chicos, pero, pero hablaba yo con Sergio y les decía, ¿por qué en 2017 le terminan poniendo Ciudad de México? O sea, no era el momento de darle no sé, un reconocimiento a todas esas municipalidades foráneas, como les decían en el siglo XIX, luego las delegaciones, ahora las alcaldías. ¿No era el momento de ponernos un nombre un poco más plural? Me dice, pues yo creo que ni se les ocurrió, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, pues es interesante pensar la historia de la Ciudad de México desde ahí. Gracias, Regina. Y sí, pensando en, él no se les ocurrió, te comentó el doctor, pues porque precisamente, como dices, hay momentos en los que
hay grandes huecos en la investigación y no se conoce cómo fue el desarrollo de esas municipalidades. Y, por ejemplo, esta situación, lo que comentas de la representación política, cuando se decide que el distrito va a ocupar el territorio de 2 leguas alrededor de la Ciudad de México, ¿qué pasó con esos habitantes que siendo parte del Estado de México sí podían tener representación política? Cuando forman parte de la Ciudad de México y pues ya no participaron en procesos como los de la misma redacción de la Constitución del Estado de México, ¿no? Que como bien decía, se tardó todavía un año en redactar. ¿Hay registros? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Pues yo lo que conozco es esa representación de los, ahora, hay dos municipios de Calpulalpan en el estado, bueno, había, porque uno, como dije, se pasó a Tlaxcala, pero digamos, en este momento, en 1824, hay dos municipios con el nombre de Calpulalpan en el Estado de México, y no sabemos, la verdad es que no sabemos a ciencia cierta si es ese, que sería el más cercano a la Ciudad de México, o si es el que está y que todavía existe, más bien hacia el rumbo de Jilotepec, que está bastante más alejado. Entonces, la verdad es que ahí es especulación porque no se especifica en el documento si son unos o son los otros. Mi impresión es, porque va junto con la representación que es el Marqués de Guadalupe, yo creo que deben haber sido tierras de él, que tenía tierras por ahí y entonces pidió que ese ayuntamiento hiciera también una representación con habitantes. Yo creo que fue un poco por ahí la cosa, porque además en cualquiera de los dos casos no les afectaba el tema del establecimiento del Distrito Federal. Ahí tendríamos que entrar con más detalle y hilar más fino, ¿no? Sobre por qué, pero conozco esa y en ese caso los argumentos no son en ese sentido, no son en un sentido de representación política, son más en un sentido de, de tradición, de costumbre, de así hemos vivido, ¿no? Así ha sido, tiene que continuar, como en un sentido conservador en cómo se entendía el término en el siglo XIX, ¿no? De que las cosas continúen igual, ¿no? No como ya después la segunda mitad del siglo ya le damos otra connotación a conservador, pero en este punto sería pues, como que continuaran y también las delimitaciones territoriales como habían sido hasta la colonia. Entonces yo creo que va un poco por ahí. Eh, Insisto, habría que revisar más documentación y habría que revisar más ya en el momento que se empieza a hacer la constitución en el Estado de México, porque lo que yo conozco, eh, que son las discusiones que se daban en el Congreso y la forma en la que los hombres, los diputados que estuvieron involucrados en el proceso, pues más bien presentaban argumentos más que no aterrizaban en la población, ¿no? Que tenían más que ver con otro tipo de intereses y el tema de la Ciudad de México siempre se manejó desde el punto de vista de la gran pérdida por su valor histórico, por su peso político, en fin, no tanto por la población, ¿no? No se reparaba por ahí. O sea, pensemos que estamos en un momento donde la modernidad política se entiende desde una representación muy basada todavía en territorio, ¿no? En las siguientes décadas se va a ir configurando cada vez más hacia lo social. Luego ya que después del 48 europeo, ¿no? Que ya hay como un boom de la cuestión social, como le decían los pensadores europeos en la época. Entonces ya en México empezamos a tener también influencia al respecto y creo que ya el momento de la Constitución del 57, por ejemplo, ahí sí lo vemos mucho más presente. Pero aquí todavía, insisto, ¿no? Cuando uno se acerca a ver temas ciudadanos, por ejemplo, en 24, pues no encuentra uno nada porque se estaba tratando de conformar la nación en su sentido, pues todavía más básico, ¿no? De ver de todo esto, cómo vamos a hacer el diseño del pastel, ¿no? Claro, quizá como bien especulas, si no lo viste en las discusiones del Congreso General, quizá revisando las discusiones del Congreso Estatal, cuando hicieron esa primera constitución, ¿no? Sería interesante ver ahí qué discutieron.
ante una realidad que era pues, que les habían quitado ese territorio para hacer el distrito. Sí, como dices, muchos temas que están sobre la mesa que todavía no se investigan. Pero bueno, está bien, de eso se trata la historia, ir Sí. descubriendo nuevas aristas para estos temas. Regina, pues avancemos en esta charla y para vincular lo que comentaste hace unos momentos sobre la creación del Departamento del Distrito Federal, pues si bien estamos conmemorando la creación del Distrito Federal, ese bicentenario, eh, y de las primeras constituciones locales, cuéntanos, grosso modo, evidentemente es otra historia para otro programa o muchos más, ¿cómo es que fueron esos grandes pasos históricos en los que el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión, llegó a ser una entidad federativa y a tener su propia constitución en el 2017? Pero eso sí ha sido una historia de una lucha tremenda, ¿no? Porque con la creación del Departamento del Distrito Federal en finales de 1928, ¿no? Propiamente entró en funciones a partir de 1929, pues eso, la Ciudad de México y todas sus instituciones políticas eran al servicio del presidente de la República, entonces se le quita, porque a ver, antes de esto, ¿qué votaban los habitantes de la Ciudad de México en el siglo XIX? Hasta finales del siglo XIX votaban por su ayuntamiento. Yo en mi trabajo de investigación que me he centrado en mediados de siglo, ¿no? De que acabó la guerra con los Estados Unidos a que empieza la guerra de reforma, yo lo que veo ahí en la escritura ciudadana, que es algo que me interesa mucho, es el capitalino buscando a su regidor, a su síndico, a su alcalde del ayuntamiento, a su miembro del ayuntamiento, para las cosas cotidianas. Entonces, como que veían a los miembros del ayuntamiento como funcionarios que estaban al servicio de los habitantes de la ciudad y había una relación y una comunicación estrecha y como en un sentido muy recíproco, porque además, pues ellos mismos, a veces yo te estoy pidiendo que por favor se recojan los perros muertos que hay en el camino a mi casa y que el tema del agua y que el tema de tal cosa, y a veces a mí me toca ser miembro de ese ayuntamiento y tú me lo vas a pedir a mí. Entonces hay ahí como una comunidad política sin duda pequeña, ¿no? Ya sabemos, de hombres, en fin, como era la sociedad en ese momento, pero que fue construyendo relaciones políticas estrechas y de reciprocidad y de cercanía. Mientras que las autoridades, el poder general, ¿no? Se veía más lejano, el sistema de votación en todos los casos era indirecto, entonces no voto yo por Rosalba, sino que, bueno, además ni tú ni yo hubiéramos estado involucradas en eso, pero digamos, sino que hay yo voto por mi elector primario, que a su vez elige el secundario, que eventualmente ya terminan por designar a las nuevas autoridades. Entonces hay una lejanía. Eso fue el siglo XIX. Entonces, en esa lejanía, el del ayuntamiento, yo sí lo veo y yo sí le digo, a ti te toca la cuadra donde yo vivo, resuélveme estas cosas. Entonces, ahí había una relación política y votaban por su representación en el nacional, ¿no? En el Congreso, que ellos a su vez, eventualmente, presidente de la República, digamos, solo en ese sentido. Entonces se crea el Departamento del Distrito Federal en 1928, y se pierde todo. Ya solo se votaba por presidente y por diputado. Y así fue, imaginemos, desde 1929 hasta, me parece que 1987 o por ahí después del temblor, que se crea la Cámara Local. Entonces, por fin se le da otra vez al capitalino un viso de representación política más directa, ¿no? Más cercana, que se pudiera encargar de los asuntos locales, porque todos esos años, 60 años,
no se tenía una autoridad electa, ¿no? Una autoridad que pudiera tener algún interés en portarse bien, en hacer las cosas bien, para que la ciudadanía le correspondiera con el voto, ¿no? Por lo menos en 60 años, ¿no? Fuimos los habitantes de un espacio gobernado por el presidente, básicamente, y donde si había hoyos, si había esto, si había el otro, no había no había instancia a la cual acudir y que realmente tuviera un sentido democrático esa relación con la instancia. Era el grisáceo burócrata que tiene una función delineada en un papel y donde yo voy a una ventanilla y digo, hay hoyos en mi calle, pase a la siguiente, ¿no? La vemos el mes que entra otra vez con lo mismo. Entonces, a partir de que por lo menos en los años 80, finales de los años 80, se crea la asamblea local, pues ahí hay un viso, ¿no? Y ahí ya empieza como una lucha un poco más, y está todo muy entrelazado con todos los temas sociales que destapó el tremendo terremoto de 1985 y donde la gente empieza a hacer unos ciertos reclamos ya de una forma más vocal en ese sentido de la representación política, porque la destrucción de la ciudad en el 85 puso sobre la mesa que no existían mecanismos de interacción para hacer reclamos, para hablar de vivienda, para hablar de vialidades, para hablar de muchas cosas. Entonces, ese camino ya acortó mucho, ¿no? Que se creara la asamblea local acortó mucho el camino para la elección del jefe de gobierno en 97. Y ya de ahí, pues toda la construcción que se ha ido haciendo, luego ya votar también a los gobernantes de las primero delegaciones, ahora alcaldías, y finalmente hacer la constitución. El tema de que la Ciudad de México o en aquel momento el Distrito Federal tuviera una constitución se está discutiendo desde 1824 y se logró en 2017. ¿No? Hubo muchas voces todo el siglo XIX y todo el siglo XX diciendo cómo es posible que no lo tengamos. Y bueno, claro, el argumento jurídico es, pues no, ¿cómo vas a tener una constitución si eres un distrito federal, eres una capital federal? Estás adscrito absolutamente a los mandatos federales. Entonces, ¿para qué necesitas tú una constitución propia? Bueno, porque resulta que también vivimos personas con aspiración de derechos políticos completos, ¿no? Claro, y cuando en la época de 1824 la discusión que ponían los nuevos estados sobre la mesa era autonomía, soberanía, facultades y cómo en sus constituciones iban a reflejar estos temas para convivir con los poderes de la federación. Todo era nuevo, ¿no? Todo se estaba ensayando por primera vez. Entonces, por Exacto. supuesto que sí debió haber sido una gran decepción para aquellos políticos de la Ciudad de México que aspiraban a tener una constitución. Sí, y además en ese sentido, imagínate cómo justo la creación de un distrito federal respondía a que hubiera un espacio como de franja blanca, ¿no? Franca, perdón, para que no existieran esas exigencias de autonomía, soberanía, etcétera. Pero pues siempre que hayamos personas viviendo los espacios, pues va a haber un reclamo por derechos. Es algo natural al ser humano, que a los animales políticos que somos, ¿no? Y que pues en el día a día, luego yo recuerdo, ¿no? De jovencita estudiante que se presentaban estas cifras donde el Distrito Federal aportaba más impuestos, tenía más desarrollo voy a hablar en este lenguaje que se usaba a finales del siglo XX, del sector terciario. No sé cuánto, entonces dábamos tanto y no recibíamos nada. Y no teníamos derecho a interpelar, ¿no? Porque finalmente ese es como yo creo que el punto central de la necesidad política del hombre, ¿no? Tener el derecho a interpelar. No digo hombre por decir persona, ¿no? Por decir
Ahora por suerte ya somos hombres y mujeres, pero mucho tiempo así fue, ¿no? Así fue. Así, y bueno, para decir que cuando finalmente la Ciudad de México tuvo su constitución y fue nombrada como una entidad con el nombre de Ciudad de México, pues fue la que introdujo una carta de derechos, un capítulo de derechos humanos muy avanzado, ¿no? Ujú. Entonces, interesante, interesante toda De esa los historia, individuos y de las colectividades. Yo subrayaría eso, es muy importante la constitución de la Ciudad de claro, México. que ya después esto se vio reflejado en la Constitución Federal, que se ha ido adaptando, ¿no? Ujú. Pues, Regina, podríamos seguir platicando de esta Sí. historia tan interesante, pero el tiempo nos limita. Te agradezco por habernos acompañado y platicarnos sobre esta interesante historia, siguiendo con estos bicentenarios. Al contrario, muchas gracias a ustedes y felicidades por todo lo que hacen en el museo, que tienen unas actividades increíbles. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina. Y pues les agradezco a ustedes habernos acompañado. Esperamos contar con su presencia para la siguiente charla del mes. En marzo hablaremos sobre el ABC de la prisión preventiva para entender de qué se trata este tema tan álgido en estos días. Les Sí. deseo que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.